Hola, nuestros nombres son Sofía Militerni y Camila de Luca. Somos del tercero D y vamos a hablar de los procesos glaciares. Los glaciares son ríos de hielos helados, forman parte de la criósfera, que engloba las partes de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido, por lo que además de los propios glaciares, incluye también los hielos marinos. La extensión del hielo glaciar es de unos 16 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 10% de la superficie continental. Se estarán preguntando, ¿qué es un glaciar? Bueno, un glaciar es una masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación o compactación de la nieve que se moviliza lentamente a favor de la pendiente. Los glaciares se forman en sectores donde la cantidad de nieve que se precipita en las estaciones frías supera las que derriten las cálidas. Para seguir con el video, tenemos que conocer las partes de un glaciar. Empecemos por el horn, traducido como cuerno, es decir, las partes más altas del glaciar. Luego está el circo, es una depresión en forma de un anfiteatro producida por la erosión glaciar en las paredes montañosas o el nacimiento de los valles. Seguimos con el espolón truncado, sectores de laderas con forma triangular, resultado de la erosión producida por un glaciar en valles en los contrafuentes de las laderas. Luego están los valles, son ríos de hielo que se forman cuando el espesor del hielo acumulado en el circo es grande. Si estos valles están hundidos bajo el agua, se llaman fiordos, y estos se van formando por el peso de los glaciares. Tarda años en que se formen. Los fiordos, que terminan en el mar, son valles en U, y los que terminan en el río son valles en B. Por último, pero no menos importante, están las morrenas. Estas se generan por el transporte y depositación de sedimentos en los márgenes de hielos y es el material arrastrado y transportado por un glaciar acumulado en su extremo. Existen tres tipos de glaciares diferentes. Los glaciares activos, que son alimentados de manera continua con una corriente de hielo desde la zona de acumulación, por lo que el frente del glaciar avanza. Luego los glaciares pasivos, estos se encuentran en una zona de sombra de las precipitaciones de montaña y por lo tanto la acumulación de nieve es escasa en estos. Por último, los glaciares muertos, prácticamente no reciben nieve en su zona de acumulación, por lo que no existe flujo de hielo y el frente del glaciar retrocede llegando a desaparecer. Como indica el nombre, el glaciar muere en caso de que no haya ningún cambio. A su vez, los glaciares se pueden clasificar según su temperatura. Están los glaciares polares, que siempre se encuentran por debajo de los 0 grados centígrados y no podemos encontrar agua. Luego, los glaciares subpolares, que únicamente podemos encontrar agua en verano, debido a que se derriten. Y por último, los glaciares templados, que contienen una base húmeda con corriente agua en esta y en el interior del glaciar. La velocidad de desplazamiento aumenta y su capacidad eólica también. Sigamos con la clasificación de los glaciares. Algunos de estos dependen de su tamaño y su ubicación. Están los glaciares de meseta, en estos el hielo no está rodeado por paredes de roca. Luego los glaciares de ladera, son los glaciares de montañas pero de menor tamaño, es decir, un poco más pequeños. Después los glaciares de circo, en estos el hielo está en cubetas excavadas en las laderas de las montañas. Por último, los glaciares de valle son lenguas glaciares que discurren de manera lineal, a través de los valles, por lo que están limitados a sus paredes rocosas. Cuando estos se parten de un circo glaciar, se denominan alpinos, pero si se forman de casquetes glaciares son tipo outlet. Para finalizar con la clasificación de los glaciares, vamos a hablar sobre las banquisas. Estas son placas flotantes sobre las aguas oceánicas polares, que miden de 1 a 5 metros de espesor. En muchas ocasiones, estas están constituidas por bloques de hielo fracturados, que fueron unidos nuevamente. Por esto se forman los icebergs, bloques flotantes que se mueven a la deriva. El 92% de estos están sumergidos bajo el nivel del mar. Algunos datos importantes sobre los glaciares es que estos no se congelan enteros, porque para ello tendrían que transcurrir varios años. En verano se forma una película de agua por debajo del mismo. Esto genera que el frente del glaciar retroceda. Un glaciar se derrite porque el nivel del mar sube. Pueden crear lagos, valles y otros accidentes geográficos. Para que esto suceda, los sedimentos de la superficie terrestre tienen que pasar por varios procesos. Primero, la meteorización. La meteorización por congelación y descongelación consiste en que la nieve se derrite y el agua penetra en las grietas de las rocas. Esta se congela y el agua de la grieta se expande, agrandando la grieta.
El proceso se repite y acaba rompiendo la roca. El segundo proceso es la erosión. La erosión glaciar es el desgaste o destrucción del suelo causada por el movimiento o fricción de grandes masas de hielo, es decir, el mismo glaciar. Los glaciares causan erosión de dos formas distintas, con el plucking, que ésta arranca otros pedazos de roca y algunas de esas van puliendo el suelo. Aquellas rocas que son transportadas generan material. Este es depositado en el fondo, en el frente y en los laterales del mismo. Luego de que el plucking haga su trabajo de arrancar los pedazos de materiales de la superficie con distintos métodos, lleva a la abrasión, a mover dichos fragmentos raspando como papel de lija, causando la fricción con la superficie y el desgaste de la misma. Luego de la erosión está la transportación. Esta consiste en transportar el material erosionado, también conocido como til glaciar, que son depósitos glaciares, cuesta abajo. Una vez que los materiales fueron transportados, está la depositación, también llamada sedimentación o acumulación. Esta se basa en que el material transportado se acumula al final del glaciar formando una duna. Por último, el desprendimiento de témpanos, calving en inglés, que se define como la pérdida de masa de un glaciar por la generación de témpanos desde su frente, el cual termina en un cuerpo de agua, lago o fiordo. Acá podemos observar un claro ejemplo con Google Earth sobre el glaciar Perito Moreno, ubicado en Argentina. Es popular debido a que está en continuo movimiento. Otro ejemplo es el glaciar Taku, conocido como el glaciar más grueso y profundo del planeta, ubicado en Alaska. Un tercer ejemplo sería el glaciar Petermann, ubicado en Groenlandia. Su lengua, de 70 kilómetros de longitud, es una de las más espectaculares del mundo. En conclusión, los procesos glaciares son fundamentales para entender la dinámica de nuestro planeta, ya que influyen en la formación del paisaje, el clima y los ecosistemas. A través de la erosión, el transporte y depositación de sedimentos, los glaciares moldean montañas y valles, creando características geográficas únicas. Además, actúan como indicadores del cambio climático, ya que su retroceso y avance reflejan las variaciones de las temperaturas globales. En resumen, los procesos glaciales son esenciales no solo para la geografía terrestre, sino también para la salud del medio ambiente y el equilibrio climático. Esperamos que hayan podido entender un poco más sobre este tema. Hasta acá llegó nuestra presentación, así que muchas gracias por ver.